Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 5 de mayo, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Una sesión un poco la portada, la misma resistencia nos frena otra vez, ahora lo veremos tanto en un futuro como en otro. El lateral en el que nos encontrábamos en esas últimas sesiones pues sigue intacto. Estamos, sí, eso sí, en la banda superior, pero esa zona ahí se ha mantenido otra vez, ¿no?, como resistencia, aún con las fuertes subidas de ayer, gracias a un poquito a esos comentarios que se dijeron en la rueda de prensa de una reducción de balance pues muy inferior a la esperada, que animó mucho a los mercados. Vamos, como siempre, antes a recordar que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También quería recordaros, esta semana que viene es la última para apuntarse, para inscribirse al curso de scalping que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de mayo. Un curso online, en directo, lo doy yo en persona, y estaremos pues esas 3 tardes de fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 4 a 8 y cuarto en España, haciendo el curso con grabaciones y con muchas cositas que se explicarán allí junto con mis estrategias en este tipo de operativa. Así que hasta el día 13 de mayo, viernes que viene, podéis apuntaros a esta edición que se realiza ahora cada 2 meses. Venga, vamos antes que nada a echar un vistazo al calendario económico de hoy. Aquí en la web de investing.com tenemos una hora antes de la apertura americana la publicación del dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ningún dato más relevante en Estados Unidos que pueda afectarnos en la sesión. Y ahora ya vamos al mercado. Gráfico diario. Ahí vemos la sesión de ayer, una sesión muy alcista que de alguna manera nos hizo escapar un poco de esa zona de mínimos anuales después de esa vela tan interesante que dejó hace 3 días, ese martillo ahí, ese pin bar en la zona de soporte mayor, pero que nos ha llevado de nuevo a los 4.300 en este índice. Ya llevo comentando durante varios vídeos que esta resistencia es muy fuerte. De todo este lateral que se ha formado aquí en estas últimas sesiones, pues es su banda superior, es un poquito a nivel de estructuras, que me gusta mucho trabajar con estructuras, ¿no?, y detectar un poquito esos niveles. Es un poco el límite de esa estructura lateral que se ha formado a corto plazo, y su ruptura pues daría pie a un posible cambio de tendencia en este marco temporal y sobre todo, claro está, en los inferiores, que podría dar lugar a una continuación un poco más extendida del movimiento. Incluso, ya veríamos, podríamos llegar a ver de nuevo una llegada a esos máximos del mes de marzo, ahí los 4.600. En este marco temporal quiero detenerme para comentar un poquito ya las resistencias que tendremos por encima de los 4.300 en caso de que se rompiera ese nivel al alza. El primer nivel lo encontramos aquí, en toda esta zona de soporte que se formó. Fijémonos en las estructuras que ha ido dejando el precio en las últimas semanas. Estructura de giro, doble techo por fallo, mínimo común, ruptura, corrección, continuación, últimos mínimos, volvió a la misma zona de liquidez. Ahí arrancó el movimiento bajista que hizo perder este último soporte, ahí 4.370 más o menos. Ahí tenemos la siguiente zona de resistencia clave. Además, fijaros que tenemos también, y hay que empezar a considerarlo, las directrices bajistas que venimos viendo y que se marcan desde los máximos históricos. Tenemos una primera directriz bajista desde esos niveles, ahí máximos anuales, máximos históricos, con estos máximos dejados en el mes de marzo, una primera directriz bajista bastante aplanadita. El movimiento bajista se aceleró formando otra directriz, que es esta de aquí seguida que tenemos aquí, y luego ya desde esta segunda llegada se aceleró mucho más, pero esta ya es irrelevante para el análisis actual. Así que tenemos también esta directriz por el camino, que además, ahora lo veremos en marcos menores, tal y como se encuentra el precio ahora mismo, le confluye una media muy interesante. Aquí es la media de 100 en diario y es la media de 200 en 4 horas. Bajamos de marco temporal, vamos al gráfico de 4 horas. Aquí tenemos todo ese lateral, 4.300 ejerciendo de fuerte resistencia, otra vez en ella, y ahí, si se supera esta zona, podríamos ver una llegada a los 4.360, donde le espera la siguiente resistencia.
Por encima de esa zona, media de 200 en 4 horas, la directriz bajista. Ya tendríamos que ver dónde está el precio cuando llegue a esos niveles y dónde está la media de 200. Pero de momento, resistencia primera 4.300 y siguiente 4.360. Como soporte, para ello vamos mejor al marco de una hora. Ahí tenemos toda la subida vertical de la sesión de ayer. FIBO, desde el inicio de este movimiento hasta los máximos de la sesión de ayer, tenemos el 38%, ahí unos 4.300, no lo veo bien, 4.242 más o menos, el 50% aquí en esta zona, 61,8% en una confluencia de soportes, esos máximos que dejó el precio en la sesión del día 3, que fueron rotos, sesión del día 3, sesión del día de ayer, toda esa zona, la media de 200 en el marco temporal de una hora, 4.200, número redondo también, no sé que sea muy relevante, pero tiene su papel, y el 61,8% de retroceso de todo este impulso, con lo cual es un poquito el último soporte que podría encontrar el precio aquí, que tampoco no sería conveniente un retroceso tan profundo para pensar en que esta subida realmente ha hecho mella, ¿no?, en los operadores y se espera una posible continuación que rompa los 4.300, pero ahí la marcamos como posible soporte del precio. Pero yo lo que veo es también un soporte intermedio de entre los mínimos del día que se han quedado aquí en los 4.260 y junto con la media de 20 en el marco temporal de una hora. Veo un soporte siguiente que se podría tener su papel en la sesión de hoy. Estamos hablando un poco de esa línea clavicular, de ese hombro-cabeza-hombro que llevo diciendo toda la semana, que parecía que se estaba formando. Ese hombro-cabeza-hombro invertido en soporte mayor en los mínimos anuales. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecha, con un poco de regularidad en la segunda formación, ruptura, y ahora podría ser la línea clavicular de esa estructura de giro, pues soporte. Así que atentos también a este nivel, que podría confluir con ese 38,2% de retroceso de este tramo al alza de la sesión de ayer. Por tanto, por eso lo he marcado aquí con la elipse, podría ser un punto interesante de confluencia de soportes que en caso de pérdida de los actuales mínimos del día, podría encontrar ahí pues eso, un poco el freno a la corrección que está teniendo lugar en la sesión de hoy, normal, después de las fuertes subidas de ayer. Aparte de estos niveles, un nivel más que destaco. Fijaros que desde los máximos de ayer con los máximos de hoy, el precio ha dejado aquí una pequeñita estructura de giro, una especie de doble o triple techo, depende de cómo se mire, pero con lo importante, con ese mínimo común en los 4.285, que podría ser una primera zona de resistencia que en caso de superarse atacaríamos los 4.300 y ya luego veríamos el qué. Pero podría haber aquí una pequeña resistencia en el precio, que lo vemos mejor en 15 minutos. Fijaros cómo se aprecia claramente todo ese lateral, esa pequeñita estructura de distribución rota que no ha sido testeada en este marco temporal, y ahí ha habido un poco ya el precio en la sesión europea después de esa ruptura, un poco de lateralización, dejándonos ahí pues un poquito los mínimos del día, los 4.260. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, también vemos cómo después de las fuertes subidas de ayer se ha frenado ahí en la resistencia primera que tenía este índice, ahí cerca de los 13.600. Esta resistencia ha tenido su protagonismo en las últimas sesiones y otra vez el precio se ha quedado ahí, se ha frenado junto con la media de más a corto plazo en este marco temporal diario, que es la de 20. Gráfico de 4 horas. Ahí vemos claramente todo este rango desde el día 25 de abril, llegada ayer, de momento corrección normal, primer soporte relevante más allá de los mínimos del día. Lo encontramos aquí en la zona de los 13.150, 13.200, que es la zona donde vemos aquí, ¿no?, un poco los últimos máximos que dejó el precio, que ha venido de una zona de soporte anterior que polarizó a resistencia, y sería un poco pues eso, la zona primera de soporte mayor, aunque tampoco sería conveniente un retroceso tan profundo. Si el precio tiene fuerza alcista, no va a llegar probablemente hasta aquí. Es probable que se detenga en algún punto intermedio, puesto que sería una corrección muy, muy profunda. Estaríamos hablando de este último tramo alcista del 61,8%. Ahí confluye una zona importante de soportes. Vamos al marco de una hora, donde también vemos aquí en ese mismo nivel la media de 200 en este marco temporal. Pero los mínimos del día ahora mismo se nos han quedado
Espera que no he marcado ahí para poder ver este nivel en el marco temporal de una hora, los retrocesos de FIBO. Vale, estamos en el 23,6% de retroceso en la media de 20, ahí se nos hemos quedado, nos han dejado los mínimos del día en esa zona cercana a los 13.400 más o menos. La siguiente zona de soporte a nivel técnico está aquí en el 13.150, aunque puede ser que se detenga en esta zona de aquí, en la zona del 38,2, 13.300, también otro número psicológico, y esa confluencia de nivel, que no hay nivel técnico propiamente dicho, al menos no visible en una hora, tampoco en 15, es que fue una subida muy vertical, pero le confluye el retroceso del 38, número redondo, aunque no sea de gran relevancia, pero que podría ser un poco el siguiente soporte si perdemos los mínimos del día que se han quedado ahí en ese primer retroceso del 23. Así que niveles interesantes a tener en cuenta en caso pues eso, de ruptura de los mínimos del día. La siguiente zona de resistencia vemos un poco lo mismo que veíamos en el SP500, esa estructura de giro formada, ese mínimo común, ahí cerca de los 13.500 psicológicos, que podría ser resistencia en la sesión de hoy. Lo vemos mejor en 15 minutos. Toda esa estructura es ruptura y podría ser ahora un punto de resistencia de la sesión de hoy. Así que tenemos los niveles claros, marcados, fuerza alcista, empujado por la Reserva Federal en la sesión de ayer. Vamos a ver si por fin conseguimos romper todo este lateral en el que nos hemos metido desde hace ya varias jornadas, tanto en un futuro como en otro, y podemos pues ver una superación de esas resistencias clave, 4.300, SP500, 13.600 en el Nasdaq, para dar un poco de claridad, ¿no? Y ver claridad en los movimientos siguientes, que sería pues eso, muy interesante observar una ruptura de esa zona para poder apreciar pues una continuación del movimiento y una ruptura de esa estructura de giro. Nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading, nos vemos el martes, que el lunes no podré hacer el vídeo por temas personales, por tanto nos veremos el martes. Y recuerdo, si queréis apuntaros a este curso de scalping, última semana, y cerramos inscripciones el 13 de mayo. Que tengáis un feliz fin de semana. Hasta el martes.